bienvenidos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y me acompaña el Padre Luis Armando Adorno López, misionero redentorista de la Casa Cristo Redentor en Aguas Buenas. Y vamos a continuar con estos temas de la oración. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el seguimiento de Cristo en torno a esa oración. Pero antes, como siempre les recuerdo, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este espacio televisivo. Juntos digamos: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así comenzamos su programa, este espacio televisivo con gozo, con alegría, siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Los pasados programas hemos compartido un poquito, ¿verdad?, sobre este tiempo que el Papa nos ha invitado para estar en oración. Este tiempo para que tú y yo nos cimentemos, así que déjese de estar oyendo música y radio por ahí con otras cosas que no tienen que ver de Dios y llénese de Dios para que se prepare para este gran jubileo, y para eso la oración va a ser nuestra fuerza, nuestro fundamento. Ya habíamos hablado en el primer segmento sobre la oración, el desafío que teníamos hoy en día para que el hombre recurriera a la oración, para que el hombre hiciera esa oración parte suya, parte de su estilo de vida. Y después habíamos hablado un poquito sobre la oración de los salmos, cómo enriquecía, ¿verdad?, nuestro encuentro con el Señor, ayudándonos, ¿verdad?, a despojarnos de nosotros mismos, de esa oración egocéntrica que a veces hacemos, sino que nos permitía, ¿verdad?, recorrer esa historia de salvación a través de la oración de los salmos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el seguimiento de Cristo a través de esa oración del silencio. Ay, ahí sí que está la cosa buena. Yo en silencio, no, yo no puedo estar en silencio. Espérate, mientras llego a casa prendo la televisión, prendo el radio, me pongo a leer y todo lo pongo ahí para que haya un alboroto en la casa. Pero nos vamos a dar cuenta cómo el mismo Jesús busca que sus propios discípulos saquen ese espacio también para estar en silencio, para descansar, para rumiar y dejar que la palabra hable. ¿Usted se acuerda de Elías? Cuando Elías estaba ahí escondido, que el Señor le dijo voy a pasar, y Elías creía que estaba por ahí en aquel terremoto y resulta que no estaba en el terremoto, que estaba después en aquellas lluvias fuertes, no estaba, ¿estaba dónde? En la brisa suave que pasaba, y ahí pudo Elías identificar que era Dios que estaba pasando y salió, se detuvo, porque la brisa suave era la presencia del Señor ahí con él, ayudándolo y guiándolo en todos esos 40 días. Mira que estaba corriendo porque sabía que lo querían matar y estaba por ahí escondiéndose, pero ahí llegó la brisa suave para darle esa fuerza. Esa oración vamos a hablar un poquito después que discutamos el Evangelio de hoy, que vamos a compartirlo, que va a ser el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículo 30 al 34. Vamos a dar lectura del Evangelio para que entonces podamos ir discutiéndolo. Dice, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a sola a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraba tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar despoblado. Muchos lo
los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel lugar y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y se compadeció de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, querida familia, ahorita hablábamos de Elías. Elías era el único profeta de Yahvé. Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Era el único profeta que quedaba de Yahvé, mientras todos los profetas de los Baales estaban en el lugar. Y había más de 200 profetas de Baales, y solamente quedaba Elías, el único profeta que ardía, esa parte bella, en el fuego de Dios. Si algo maravilloso nos recuerda a Elías es arder con el fuego de Dios y movernos según el querer de Dios. Sabemos que Elías en un momento se tira a morir en el desierto y siente la fuerza de Dios que le anima y le anima a levantarse. A veces la oración hay que hacer como Elías, reconocer la brisa suave, reconocer los pájaros que cantan, reconocer el Señor que se levantó a cortar la grama y con el trimmer me levantó, reconocer los signos de Dios que me están invitando, me están recordando que debo retomar y tener esa obediencia, si lo vemos de una manera muy linda, para mantener la armonía del ritmo de la oración, que no tiene que ser de una manera perseverante, lo que a veces nos levantamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero la perseverancia se nos acaba rápido, que esa es la parte con la cual el cristiano y la cristiana, y más que cristiano y cristiana, el discípulo y la discípula tiene que batallar en ser fiel a la invitación, el elegir una hora. Si elijo las 6 de la mañana, no a las 6:30 no estaré en la cama todavía, o si elijo un espacio para estar en su presencia. No es que solamente me conforme con estar distante o estar lejano, sino un espacio donde yo esté en su presencia. Muy lindo ese ángel que levanta a Elías, él le dice: levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Y ciertamente el cristiano y la cristiana tiene que entender lo importante que es encontrar la fuerza que viene de lo alto, que es la que nos ayuda. Y el cristiano y la cristiana debe moverse con la fuerza que recibe de lo alto para caminar las millas, los espacios, los desiertos y las situaciones difíciles de nuestra vida. Con eso tenemos que combatir, pero vamos ahorita a dar esas herramientas en el próximo segmento que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre este seguimiento a Cristo. Regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Continuamos con esta meditación que estamos haciendo sobre el seguimiento a Cristo. Querida familia, hoy volvemos a retomar el texto sagrado que hemos meditado, el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Marcos es el evangelio más corto de los evangelios, de los 4 evangelistas, y es el primero de todos los evangelistas en sentarse a redactar y escribir. Ciertamente el texto sagrado hoy nos recuerda que se reunió mucha gente en torno a Jesús, como solía pasar. Jesús no le molesta que la gente se reúne en torno a Él. Los que nos molestamos en estar en torno a Él somos nosotros, pero a Él le agrada que la gente se acerque a Él. Dice que elige a los 12 y los monta en una barca y los lleva a otro lugar para que descansen. Ciertamente los espacios de silencio en el transcurso del ir y venir de un lugar a otro, o el de venir de un lugar a otro, es un momento importante para hacer oración, para estar con Él, porque el moverse de una esquina a otra esquina, estando Jesús en el medio, es un momento donde el discípulo, y ciertamente se eligen a los discípulos, a los 12, para que estén con Él. El estar en la presencia de Jesús crea y fortalece la experiencia discipular. Cuando estamos en su cercanía,
Cuando el discípulo o la discípula se acerca a Jesús, le escucha a Jesús, escucha sus palabras. Y las primeras palabras las dice el texto sagrado iniciando. Vamos a un lugar a descansar, a un lugar despoblado, para recuperar las fuerzas. Si estamos vacíos, no podemos dar nada. Miren qué interesante. Cuando el discípulo se entrega, está dándose. Pero si usted está constantemente entregándose o constantemente dando y no saca espacios para nutrirse, entonces usted va a estar vacío. Y una persona que está vacía no puede dar nada. No puede dar nada a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos, a la comunidad, en el servicio, la realización del servicio pastoral que pueda estar dando. El cristiano y la cristiana tiene que acercarse a Jesús para luego entregarse y entregarse a los demás. Y cuando nos entregamos a los demás, la gracia particular de Dios siempre será evidente, siempre será necesaria. Y eso es muy importante. Dice que aquel sitio se adelanta a la gente tiene sed de encontrarse con Dios. Cuán importante es encontrarnos con Él. Dice que la gente se adelantó, o sea, corrió más rápido que ellos. De una manera, en ese intervalo o ese momento particular, los discípulos sienten una necesidad apremiante de dejarse acompañar por Jesús, de sentir la fortaleza que Jesús regala, porque Jesús fortalece, Jesús sana, Jesús salva, Jesús libera, Jesús restaura. Y hay muchos momentos en la vida donde el discípulo tiene la necesidad de ser tocado por Jesús, de sentir el amor de Jesús, de sentir la liberación, la sanación, la fortaleza, el auxilio. Bien lindamente dice, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ciertamente cuando el cristiano y la cristiana se hace dócil a la gracia particular del amor de Dios, cuando el cristiano y la cristiana se hace dócil a las inspiraciones divinas, pues la palabra se hace cada vez más evidente y la palabra cada vez se hace más necesaria. Muchos se reunieron en torno a Jesús de muchas aldeas y de muchos lugares, se reunieron en torno a Jesús. ¿Y qué querían? Escucharle, mirarle, sentirle, tocarle, con que Jesús los tocara, que Jesús los sanara. Y me parece interesante una parte del texto sagrado que dice, Jesús se compadece, nos fortalece para que nosotros podamos sentir con el que tiene necesidad de Dios. Dice que andaban como ovejas sin pastor. Cuando hay personas que andan como ovejas sin pastor, es que no tienen rumbo. El pastor va marcando la ruta, el pastor va marcando el camino a seguir. El pastor va marcando la gracia particular de que va a guiar la experiencia del rebaño. Jesús los mira y tiene compasión, siente con ellos. ¿Qué les falta? No tiene miedo a acercarse. El Papa Francisco tiene una palabra muy linda. Dice que la iglesia debe ser como una sala de emergencia. ¿Y qué hace una sala de emergencia? Atiende heridas. Personas lastimadas, heridas, vulneradas, personas necesitadas. No tiene miedo a ensuciarse las manos. El discípulo y la discípula aprende a reconocer que somos una iglesia de servidores y nuestras manos deben estar siempre dispuestas al servicio. La iglesia, la comunidad, tiene que ser una iglesia de servidores y de servidoras. El servidor no tiene muchas palabras, como nosotros, Madeline y yo ahora. El servidor no tiene muchas palabras. El servidor y la servidora tienen manos dispuestas, manos atentas, pies dispuestos, pies atentos, que sean capaces de reconocer la necesidad de los demás y acercarse a la necesidad de los demás, sin temor a ser herido. Si algo que identifica los discípulos y las discípulas de todos los tiempos es la gracia particular del amor que ha sido despertado por el Espíritu para seguir a Cristo por el camino. Nos diferenciamos de una ONG en la experiencia del amor. Mira cómo se aman, dice la comunidad, el texto sagrado del libro de los Hechos
del Espíritu. Me encanta mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles como los hechos del Espíritu. Una iglesia que de alguna manera va dejándonos ver cuáles son los hechos del Espíritu. Los hechos del Espíritu se van haciendo cada vez más evidentes y más necesarios en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestros comportamientos. Cuando somos portadores del Espíritu, somos servidores, porque el mismo amor en nosotros nos mueve a servir. El mismo amor en nosotros nos mueve a entregarnos. El mismo amor en nosotros nos mueve a la gracia particular de mirar. Si las catequesis de Jesús están muy bien centradas, si atendía a los pescadores, le hablaba. Si atendía a los agricultores, le hablaba de tierra o hacía parábolas en torno a esa realidad. El cristiano y la cristiana entiende el lenguaje de Jesús, porque es un lenguaje que está preparado y redactado por el mirar, por el escuchar, por el sentir, por el amar, que son las realidades corporales que identifican nuestra fragilidad humana. Jesús mira y se acerca. Jesús mira, toca. Jesús mira, sana, y Jesús construye y edifica una realidad nueva. Así que no seguimos una idea, seguimos a un Cristo lleno de amor que transforma nuestras vidas. Continuamos en el próximo segmento. Regresamos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Con este tema interesantísimo, el seguimiento a Cristo, y el Padre lo ha llevado ahí maravillosamente para que tú y yo nos recordemos que nos mueve el amor, especialmente el amor, aquel que se deja tocar por el Señor, aquel que se transforma y deja que el Señor inunde su corazón de esa gracia, de ese amor maravilloso. Lo hace y lo cambia todo. Por eso yo cada rato recuerdo cuando usted va a servir, cuando usted va a dar de lo que tiene, de lo que el Señor le ha regalado. Usted no necesita que le estén rogando para que venga a ayudar. Usted no necesita que le estén rogando para que sirva en tal lugar. El amor lo mueve, el amor lo tiene que mover a servir al Señor, porque ha sido tocado y ha sido transformado. Miren que estos discípulos no llegaron llorando, llegaron contentos diciéndole al Señor todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. O sea, estaban llenos de esa fuerza del Espíritu y gozosos iban ahí donde el Señor, todo lo que hemos hecho. Pero el Señor, sabiendo cómo somos nosotros también los seres humanos, espérate, la cosa está buena, pero vamos a coger un espacio, vamos a llevarlos a este espacio solitario y entre nosotros vamos a conversar, vamos a descansar un poco. Y ese descansar un poco nos permite oír la palabra de Dios, porque a veces fuimos tan efusivos, tan contentos de que todas esas cosas que hicimos quizás se nos puede pasar de vista y pensamos que las hicimos nosotros y quien las ha hecho el mismo el Señor. Quizás se nos puede pasar de vista porque vimos tantas grandes cosas y decimos, mira todos los talentos que tengo, y empezamos ¿qué? A levantarnos en esa vanidad propia nuestra, y el Señor, conociendo la debilidad del hombre, nos llama aparte. Vente, vamos ahora con calma, vamos a descansar, y en ese descanso nos corresponde a nosotros ver toda esa obra maravillosa de Dios y poder comunicarnos con Él, pero ya de una manera diferente, en una manera ahí escuchando lo que Él nos va diciendo y nosotros hablando en nuestro corazón. Por eso ese seguimiento de Cristo también nos permite y nos ayuda en ese lugar especial, en ese lugar separado, para que tú y yo vayamos allí todos los días y nos encontremos con el Maestro, allí en el sagrario, allí expuesto, en ese lugar, esos 15 minutos que le llaman, pero cuando usted viene a ver necesita 1, 2 horas para quedarse ahí y dejar que Dios vaya haciendo su obra, ¿verdad? Porque saliste y llegaste presuroso y con
contento por todo lo que Dios había hecho, ahora nos vamos a separar para en ese seguimiento a Cristo fortalecerlo con el silencio en la oración, hablar con el Señor y dejar que Él hable con nosotros. Y a veces nos corresponde, ¿verdad? Yo lo hablo por experiencia propia. Voy a ir al Santísimo y de momento tengo todas unas cargas en mi mente que empiezo como las loras, como estoy ahora mismo, habla que te habla, que te habla, que te habla, y se me olvidó parar, callar, para que Dios pueda hablar conmigo, yo poder que escucharlo, porque eso fortalece mi seguimiento a Cristo, dejando que Él hable conmigo y que verdaderamente yo pueda decir, yo sé que tú me estás mirando y Él me mira y yo lo miro, y en esa mirada tenemos una conversación de diálogo. Uno habla, el otro escucha, el otro habla y el otro escucha. ¿Así es o no es así? Sí, claro, la oración misma tiene un ritmo y 4 espacios o 4 actitudes que podemos tener frente a Jesús cuando vamos a visitarle. El ritmo primero, la primera parte es la del amar. Podemos decirle que le amamos. Casi siempre cuando vamos a la oración brincamos a casi la última de ella, que es la súplica. Y empezamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Entonces, pero se nos olvida amar, que es la primera de esas partes. La hemos visto en muchos de los salmos, que podemos utilizar uno de esos salmos para que vaya marcando el ritmo de esa experiencia del amor. Decirle que le amamos y que es importante en nuestras vidas. La segunda de esas acciones o esas actitudes que puede haber en nosotros es la de dar gracias, que no ciertamente solemos hacerlo constantemente, pero la gracia particular de la oración nos recuerda lo importante que es saber ser agradecido. El texto de Lucas, el capítulo 10, tiene una de las catequesis más especiales, y una de ellas es cuando se curan a los 10 leprosos y solamente uno regresa, cuando dice que en ese momento le dice Jesús que se vayan a presentar al templo, y mientras van de camino los 10 quedan sanos. Los otros 9 se desaparecen en el camino, y me parece fascinante cómo el texto de Lucas nos recuerda que allí mismo donde la gracia lo alcanzó, vuelve alabando a Dios. Viene en una oración vocal que muchas veces solemos hacer. Bueno, la Renovación tiene muchos hermanos y hermanas que suelen orar con mucha gozo, con mucha alabanza, y ciertamente esa parte es importante, y donde la gracia lo alcanza, pues vuelve dando gracias a Dios, alabando a Dios desde ese instante hasta encontrarse con Jesús. La oración nos mueve en todo lo que podamos hacer para encontrarnos con Jesús, y encontrándonos con Él, pues el ser humano, pues de alguna manera sale de sí mismo. Si algo Madeline recordaba ahorita, es la importancia de salir de nosotros mismos. Muchas veces centramos una oración en nosotros y se nos olvida salir de nosotros mismos. Una buena lectura bíblica que puede acompañar diariamente ese espacio, ese momento, que nos invita a reconocer por medio de la palabra qué es lo que Jesús me dice en este día, o en este momento, o en este instante. ¿Cuál es la práctica necesaria? ¿Cuál es la actitud necesaria en torno a la palabra de Dios? Y cuando eso sucede, pues la vida del que está orando, pues suplica a Dios. Fíjense que la súplica es lo último, y es lo que solemos hacer al revés. Ponemos las súplicas al principio, se nos olvida ver el ritmo. Podemos recitar una oración: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. O cuando yo me confesaba, me parece tan bonito, no es que no me confiese, yo lo hago. Yo le iba a preguntar el sacerdote eso, constantemente se confiesa, ¿no? Pero solemos hacerlo, pero el sacerdote que me confiesa me dice muy lindamente que diga estas palabras con mucho Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y constantemente, que cuando voy, al terminar, pues juntos hacemos esa oración, que de hecho fue el texto sagrado en el Evangelio de San Lucas que yo utilicé para mi ordenación diaconal. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. El cristiano y la cristiana pueden utilizar pequeños
jaculatorias que ayuden a entrar en ese momento de oración. Lo más importante es elegirlo y elegirlo muy bien y eligiéndolo, ejecutándolo, que es la parte que más difícil se suele hacer. Porque empiezan mucho, para terminar se van cansando y se van alejando de Dios. Así es, con esto los hemos dejado, nos encontraremos en otro programa de Aviva. Ahora les invito a que nos envíen su correspondencia a través de avivarccpr@gmail.com, nos siga a través del YouTube Aviva PR espacio RCCSJ, nos siga también a través de Facebook de la Renovación Carismática Católica de San Juan y a través del canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fuerza. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones.